Pueden oír esas tensiones, esos trémolos, esos timbres. Bueno, es parte de un disco de jazz experimental y no es precisamente el cual acaba de salir este año, tampoco es que sea tan nuevo. Tiene mucho que no reseñamos algo nuevo relativamente, así como discos de metal, discos de pop que de repente salen, porque, bueno, recuerden que los primeros 3 meses, eso sí les había dicho, estaba un poquito bastante lenta la producción de música clásica contemporánea. En este caso, sin embargo, ya parece que empieza no solamente a moverse, sino además, de repente empiezan a salir trabajos que se han quedado, obviamente, no atascados, pero sí quedan por revisar. Este salió en abril 28. Este video, perdón, está siendo grabado el 26 de junio, o sea, casi 2 meses después. Pero bueno, de todas formas, este es el 2023 para todos aquellos que quieran y para todos aquellos a quienes gusten, perdón, del jazz, que gusten de lo experimental y que gusten de, pues, de la música con propósito. Sí, la música un poco muy consciente hasta cierto punto. Es música que personalmente a mí en este caso no me suena tanto como al propósito que mencionan. Creo que es más bien por los timbres propios, las raíces de cada uno de los músicos. Pero bueno, vamos ya directamente, ¿no? Este disco tiene una portada espectacular. Eso fue lo primero que me llamó la atención. La portada luego te dice, ¿no? Que tiene algo de avant-garde, algo de experimental. Y se llama We Sick, nosotros enfermos, algo así como We Are Sick. Estamos hartos o... Más no había pensado en que literalmente significa enfermos, porque este disco tiene un propósito, pero se encuentra en un momento importante. A ver, este disco, decía, sale apenas en 2023, pero fue grabado en 2020. De hecho, pocas semanas después de lo que sucede con George Floyd, esta persona afroamericana que, bueno, ya todos saben quién es George Floyd, y que, bueno, esto fue grabado, sí, un poco con base en, pues, el hartazgo, con base en, como parte de las protestas. Sí tiene un poco de ese propósito político, ese propósito social que desde luego mueve a muchas de las manifestaciones que siguen a precisamente este lamentable fallecimiento de George Floyd. Y sin embargo, al ser dentro de este 2020, pues lógicamente también tiene este otro momento, ¿no? De que todos pasamos, que fue el gran confinamiento, el COVID. Entonces, este disco es grabado en una catedral en Minnesota, a pocos, bueno, según ellos, cerca de donde sucedió esto de George Floyd. De hecho, precisamente cuando está siendo grabado este disco, las calles de Minnesota pues están vacías por el COVID, por el confinamiento, todos están recluidos en sus casas y sin embargo la policía pues por mantener un poco, contener los disturbios, las protestas, pues está, digamos, básicamente cercando las calles. Entonces llega un momento en que cuando van ellos a grabar, que son por cierto 3 artistas, Devon Russell Gray, Nathan Hanson y Dabu Seru, van a grabar en esta capilla. Y pues básicamente ellos sienten que la policía los está acercando, ¿no? No es ese el caso, pero pues están en un momento muy difícil en Minnesota. Lógicamente, esos dos propósitos los van a querer verter dentro de la música, dentro del jazz experimental de justamente We Sick. Por eso decía, pensé que hacía referencia a Sick, estamos hartos, que decía un poco es como protesta, pero también creo que quizás hace referencia a este coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, ahí está We Sick. ¿A qué suena? Bueno, pues es experimental, es jazz de formas libres. Para todos aquellos que gusten de la muchosidad del jazz de formas libres, sí tiene sus momentos. Sin embargo, inclusive ellos mismos dicen que además quieren, pues como decía, como también sucede dentro del COVID, quieren dejar un poco impreso en la música este sentimiento de aislamiento, de soledad, de lejanía con los tuyos. Quieren recuperar sienten esa añoranza de la comunidad y quieren volver a sentir esa cercanía con el prójimo, ¿no? Entonces, no solamente son las formas libres, no solamente son momentos llenos de mucha majestuosidad, de improvisación, desde luego ese es el propósito también artístico del disco, pero también tiene muchos espacios, es muy meditativo, eso también quieren hacer en este disco, dicen que buscan crear música meditativa, por lo tanto sí hay muchas atmósferas, hay silencios muy largos, hay momentos en que son más bien arrastrados por los 3 instrumentos, por cierto, no les había dicho tampoco qué instrumentos son. Devon Russell Gray es el pianista, Nathan Hanson es el saxofonista, este saxofón es, creo que también lo que hace que de repente suene tenso, sí, pero también, híjole,
creo que sería una falta de respeto decir que este disco suena a fiesta, aunque por momentos sí, pero de nuevo es creo que el estilo. Y Dabu Seru toca las percusiones, pero de repente también hace unas vocalizaciones. Esas partes cuando llega a cantar sí se sienten pues realmente, no cautivadoras, sí se sienten como tétricas, como oscuras. Honestamente, en general, sin embargo, bueno, tenía que decir obviamente el propósito, ¿no? Porque pues eso lógicamente lo que los lleva a crear este disco en el 2020 de nuevo y a lanzarlo ahorita en el 2023. Pero el sonido en general es muy amigable, es muy bueno. Sí tiene momentos tensos, pero inclusive hay tracks como el track número 2 de Stay Breathing Here, que hasta se alternan, pareciera, las tensiones. De repente es el saxofón el que empieza como a hacer elaboraciones un poquito tensas y el piano a hacer melodías bastante amigables, que tú dices, bueno, esto suena casi romántico, y de repente cambian, de repente es el piano el que se interrumpe, de repente los acordes como si fueran cortes abruptos, y entonces el saxofón toma la parte melódica. Es curioso, este disco sí da para meditaciones, desde luego, inclusive si no consideras la parte del propósito político social, pues creo que es un disco que te puede servir tanto como para la loquera del jazz, como también los momentos, decía, más calmos, más sofisticados, inclusive más clásicos, pues. Y creo que sería un disco que, pese, decía de nuevo, a estas problemáticas que están en torno a su creación, es un disco que puedes poner en la oficina, que puedes ponerle a tu familia, etcétera. Sí tiene momentos de nuevo tensos, pero nada que sea, digamos, a lo Krzysztof Penderecki, ¿no? O sea, todo sí está bastante bien meditativo y metidito dentro de una armonía que, vamos, no busca tampoco ser como que no busca alterar tu escucha. Pero eso creo que viene también como parte de uno de los principales impulsores y compositores precisamente de este disco, que es Nathan Hanson, que es el saxofonista. Él tiene una banda, o tuvo una banda, porque solamente tienen 3 discos, y el último salió en 2010. Esta banda se llama Fantastic Merlins, y bueno, si vienen aquí por una recomendación de jazz, lógicamente tengo que recomendarles a los Fantastic Merlins. Así los pueden encontrar como Fantastic Merlins, como el mago Merlin. .bandcamp.com. Nathan Hanson, el cerebro creativo detrás de WIZZIC, también es el productor y también es, digamos, el compositor principal dentro de este grupo y dentro de los 3 discos. Ellos son un cuarteto, sin embargo, obviamente el saxofón de Nathan Hanson, el cello de Jacqueline Ultan. El cello es una parte que desde luego desde el inicio les va a encantar. El disco WIZZIC, el que acaba de salir este 2023, no tiene cello. Eso creo que le hubiera metido un poquito más de profundidad, hasta de nostalgia, creo yo, que es inherente al timbre y a la técnica de rasgado de las cuerdas. Tienen un contrabajo que el contrabajista se llama Brian Roseler. Bueno, así se escribe, Brian Roseler. Y batería, percusiones a cargo de Federico Ughi. Ellos tienen 3 discos. El primero es Look Around del 2007 y ese suena, como decía, como a nostalgia. Suena un jazz que sí se acerca a formas libres. Sin embargo, tú dices, bueno, esto sí es un jazz más clásico. El saxofón es el que empieza obviamente a relucir más, no solamente por la presencia, creo, del protagonista principal, el productor principal, que es Nathan, sino además por el mismo timbre del instrumento. El segundo disco es Handful of Earth, perdón, de la tierra, no del corazón. Una mano llena de un puñado de la tierra del 2009. Sí, de repente empieza con estas formas más libres y de repente es el saxofón el que se va soltando más. Por eso decías, Nathan, creo que el que empuja a que el nuevo disco WIZZIC no suene tanto a cosas más obscuras y suene más a experimentación o avant-garde. Handful of Earth, tiene de repente un track que se llama Stolen, el track número 4, en donde tú dices, bueno, ya están metiendo ahora hasta un solo de guitarra, es el saxofón, y es precisamente por la inventiva de Nathan. Y el último disco se llama Songs of the Month, canciones del mes, del 2010, creo que es el último disco que tienen juntos los Fantastic Merlins, aunque de nuevo creo que pues siguen activos, no parece que hayan dicho que están en hiatus o algo así, pero bueno, Songs of the Month ya empieza a sonar a lo que suena WIZZIC, ya suena a experimentación, pero ya suena también a algo medio noir, medio oscuro. A partir de este disco es que ellos cambian su biografía en Bandcamp a una misteriosa mezcla de jazz y música de cámara. Este disco de repente sí va metiendo más silencios, de repente sí va metiendo más formas libres, pero sí mete un poco estas tensiones, esta oscuridad, decía,
propia de lo noir, del jazz noir, y eso creo que es precisamente el estilo que va a encantar a Nathan Hanson y lo que finalmente va a influenciar para que Wisik sí tenga estos impulsos, sí tenga momentos que tú dices, bueno, esto es obviamente político por el mismo título. Por ejemplo, el track número 3 y 4 se llama Soul for Malcolm, Malcolm X obviamente, pero no suelta de sí esa parte avant-garde, esa parte que tú dices, bueno, esto suena rico, vamos, ¿no? Y de nuevo, no es por faltarle al respeto a la inventiva, al propósito, vamos, sino creo que es inherente del mismo estilo de los tres artistas, Devon Russell, Nathan Hanson y Dabu Zero. Pero bueno, así con ese bagaje, ese background, decía, de Fantastic Merlins, uno puede entender precisamente que también suene a jazz de formas libres, a jazz avant-garde, y por eso también vengo a recomendarles pues los 3 discos y obviamente a Fantastic Merlins. La recomendación principal, lógicamente, es este nuevo disco del 2023 que sale en abril, pero que fue grabado en 2020, que se llama Wisik, y pues esto ha sido todo de momento, y pues ahí está, hasta la siguiente.